Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 16 de octubre de 2019. Comenzamos. Uno de los periodistas predilectos del Papa ha afirmado que éste no cree en la divinidad de Cristo. El Vaticano lo ha desmentido. Según uno de los obispos que participan en el Sínodo sobre la Amazonía, muchos de los integrantes están a favor de la ordenación sacerdotal femenina. El cardenal Sará ha declarado en una entrevista que considera al Papa Francisco un hombre providencial para nuestro tiempo. El domingo fue canonizado el beato cardenal Newman. El Santo Padre elogió su amor a la verdad que le llevó a dejar la Iglesia anglicana para hacerse católico. Eugenio Scalfari, periodista italiano que ha entrevistado varias veces al Papa, ha afirmado que éste no cree que Cristo sea Dios. El Vaticano lo ha desmentido. Eugenio Scalfari, editor de La República, ha atribuido al Papa Francisco una afirmación contraria a la doctrina sobre la divinidad de Cristo, y como en otras ocasiones, la Santa Sede responde que Scalfari no da un relato fiel de lo dicho por el Papa, sino una interpretación personal. Estas son las palabras de Scalfari. Cualquiera que haya tenido, como me ha pasado varias veces, la suerte de encontrarse con él y hablarle con la máxima confianza cultural, sabe que el Papa Francisco concibe a Cristo como Jesús de Nazaret, hombre, no Dios encarnado. Una vez encarnado, Jesús deja de ser un Dios y se convierte en hombre hasta su muerte en la cruz. Cuando discutí estas frases, el Papa Francisco me dijo: son la prueba de que Jesús de Nazaret, una vez que se convirtió en hombre, aunque era un hombre de virtud excepcional, no era un Dios en absoluto, añadió el periodista. Sobre esto, el jefe de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, dijo lo siguiente: las palabras que Eugenio Scalfari atribuye al Santo Padre durante las entrevistas que mantuvieron no pueden considerarse como un relato fiel de lo que realmente se dijo, sino que representan una interpretación libre de lo que él escuchó, como parece completamente evidente por lo que ha escrito sobre la divinidad de Jesucristo. Posteriormente, el prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, volvió a asegurar que el Papa Francisco nunca ha negado la divinidad de Cristo. Quisiera insistir, afirmó, en que el Santo Padre nunca ha dicho lo que Scalfari escribe. Los obispos que participan en el Sínodo sobre la Amazonía estarían a favor de la ordenación sacerdotal femenina, según uno de los participantes. El obispo emérito de Xisbu, Brasil, Erwin Klaffler, uno de los participantes del Sínodo Amazónico, admitió que apoya la ordenación de mujeres como sacerdotes y que creía que el Sínodo podía ser un paso adelante para lograr ese objetivo. A la pregunta de que si apoyaba la ordenación de sacerdotisas, respondió con otra pregunta: ¿por qué las mujeres ahora no pueden ser ordenadas? ¿Por qué? Cuando se le preguntó si le gustaría que las mujeres fueran sacerdotisas, respondió: sí, lógicamente. Cuando se le preguntó si veía este sínodo como un medio para lograr eso, respondió: tal vez sea un paso adelante. Muchos de los obispos en el sínodo están a favor de las mujeres diaconisas. Previamente se le preguntó por su opinión sobre la ordenación de hombres casados. El obispo aseguró que no hay otra posibilidad. Los pueblos indígenas no entienden el celibato. El Papa Francisco es el hombre que la Divina Providencia ha elegido para nuestro tiempo, ha declarado el cardenal Sará en una entrevista. En una entrevista concedida al diario italiano Il Corriere della Sera, el cardenal Sará manifestó su temor a que sectores eclesiales occidentales instrumentalicen el sínodo amazónico para lograr avances en sus proyectos de la reforma de la Iglesia contrarios a la tradición, como la ordenación de hombres casados o la creación de ministerios femeninos.
Aprovechar para introducir planes ideológicos sería una manipulación indigna, un engaño deshonesto y un insulto a Dios, que guía a su Iglesia, añade el cardenal africano. Critica que se use el sínodo y a los pobres para apoyar proyectos típicos del cristianismo burgués y mundano. También explicó que la propuesta de ordenar viri probati, es decir, de hombres ancianos casados de probada virtud en zonas remotísimas para celebrar misa, confesar y dar la unción de enfermos sin función de guía, es una propuesta teológicamente absurda e implica una concesión funcionalista del sacerdocio, en total contradicción con las enseñanzas del Concilio Vaticano II y toda la tradición de la Iglesia latina. El cardenal Sara afirma: los que me enfrentan al Santo Padre no pueden presentar ni una sola palabra mía que apoye esa afirmación absurda. La Iglesia está representada en la tierra por el Papa y quien está contra el Papa está fuera de la Iglesia. Cada Papa es justo para su tiempo. La providencia actúa muy bien. El cardenal Newman fue canonizado el domingo por el Papa Francisco. El pontífice destacó en su homilía el amor a la verdad que le condujo hasta la Iglesia Católica. La vida del cardenal Newman fue una peregrinación a la verdad y, de hecho, en el epitafio de su tumba se lee «Ex umbris et imaginibus in veritatem», de las sombras y los fantasmas a la verdad. Nacido en Londres en 1801, se ordenó sacerdote de la Iglesia anglicana. Después de un intenso camino de reflexión y oración, comprendió que la Iglesia de Roma era la verdadera guardiana de las enseñanzas de Jesucristo y se convirtió a la fe católica. En 1847 fue ordenado sacerdote católico e instituyó el oratorio de San Felipe Neri en Inglaterra, creado cardenal por el Papa León XIII. Murió el 11 de agosto de 1890. El 19 de septiembre de 2010, el Papa Benedicto XVI presidió su beatificación. La existencia de Newman, dijo en su beatificación Benedicto XVI, nos enseña que la pasión por la verdad, por la honestidad intelectual y por la conversión genuina implica un gran precio que pagar. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar lo que está sucediendo en el Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía. Lo del Sínodo de la Amazonía, algunas cosas de lo que está sucediendo allí es tan grave, tan escandaloso que parece irreal. Quizá por eso se están produciendo otras noticias para llamar más la atención sobre esas otras noticias y camuflar un poco lo que pasa en el sínodo. Es como lo del prestidigitador, el mago que distrae la atención del público con una mano mientras que con la otra lleva a cabo el truco. Empezar el sínodo con un rito de adoración a los dioses de la fertilidad en los jardines del Vaticano, al lado de la gruta de Nuestra Señora de Lourdes, adorando a dos tallas de madera indígenas de dos mujeres embarazadas desnudas y a un falo de considerables dimensiones, eso es una provocación. Hacer una procesión en la inauguración del sínodo con una barca que tiene una de esas tallas de mujer embarazada desnuda y el falo, y entrar con esa barca en el sínodo el día de la Virgen del Rosario, en lugar de entrar como una procesión con la Virgen del Rosario o la Virgen de Guadalupe, eso es una provocación. Y luego viene lo demás, que es mucho más grave. Pues la inmensa mayoría de los padres sinodales y de los que participan se muestran a favor no solamente de la ordenación de casados, sino del diaconado femenino, pero como paso previo al sacerdocio femenino y, lógicamente, episcopado femenino y papado femenino. Eso es más que una provocación. Digo yo que quizá sea por eso por lo que están ocurriendo otras cosas que distraen la atención. Por ejemplo, que
justo antes de que empiece el sínodo, y estaba previsto ya y se sabía lo de el rito de adoración a los dioses de la fecundidad y lo de la barca, eso ya estaba preparado, tenga lugar la inspección en la Secretaría de Estado del Vaticano para intentar encontrar pruebas de un presunto delito económico. ¿Eso es una casualidad? El Papa tiene el deber, y hay que apoyarle, el deber de hacer limpieza y de acabar con la corrupción, al margen de las formas que se produjeron en la investigación en la Secretaría de Estado. El Papa tiene el deber de hacer eso. Pero, ¿es una casualidad que ocurriera justo antes de lo del rito de la fecundidad? Y que cuando está todo el lío de las declaraciones a favor del sacerdocio de los casados y del sacerdocio femenino, se descuelgue Scalfari, el periodista que ha entrevistado varias veces al Papa Francisco, con un artículo en el segundo diario más importante donde él escribe, donde él es editor italiano, un artículo donde dice literalmente que el Papa Francisco le ha dicho a él que no cree en la divinidad de Jesucristo, que Jesucristo no es Dios. Una afirmación así supondría, de forma automática, la anulación del pontificado de Francisco. Dejaría de ser Papa de forma automática, porque es una herejía gravísima. Y que eso lo haga Scalfari justo en pleno contexto, naturalmente, de lo del sínodo ya no se habla, sino que se habla del gravísimo escándalo. Pero es que no hay nada más fácil que descalificar a Scalfari. Ya lo hizo Padre Lombardi, portavoz del Vaticano, ya lo hizo en el 2013, lo hizo en el 2014, cuando incluso Scalfari se inventó una entrevista que nunca existió, lo hizo en el 2015. Es cierto que ahora el director de la sala estampa, de la sala de prensa del Vaticano, Bruni, hizo al día siguiente, presionado por los medios que se volvieron locos con esta afirmación, hizo un rechazo de las declaraciones de Scalfari, pero fue un rechazo muy ambiguo. Pero bueno, al día siguiente el responsable de las comunicaciones del Vaticano, Ruffini, ya lo dijo con toda rotundidad: lo que ha dicho Scalfari no lo ha dicho el Papa. Vale. Fácil, muy fácil descalificar a Scalfari, porque está descalificado por sí mismo. Aparte de que la cosa era increíble, pero está descalificado por sí mismo. Y luego hay una tercera cosa, que tampoco me parece casualidad. Entrevista del cardenal Sarà, uno de los hombres más odiados por los progresistas liberales, más atacados e insultados. Entrevista del cardenal Sarà al primer periódico italiano, donde elogia al Papa Francisco, donde dice que es el hombre providencial para este momento concreto de la historia de la Iglesia. Eso es un amigo, y no los que pasan por ser amigos del Papa. Y donde dice además Sarà que está convencido de que el Papa Francisco no va a eliminar el celibato obligatorio para los sacerdotes en la Iglesia Católica, la Iglesia del Rito Latino, y que, por supuesto, no va a dar paso al sacerdocio femenino. Recuerda además en su entrevista que apruebe lo que apruebe el sínodo, lo que se convierte en magisterio es lo que el Papa saque del sínodo, no lo que el sínodo diga. Por cierto, lo de que el Papa no tiene capacidad para eliminar el celibato, eso lo ha recordado también el cardenal Miller, que fue prefecto de Doctrina de la Fe. Bueno, 3 acontecimientos a cual más sonado. Intervención abrupta en la Secretaría de Estado, declaración de Scalfari diciendo que el Papa no cree en Jesucristo como Dios, y declaración a favor del Papa del cardenal Sarà. Bien, esto es muy raro todo, es muy raro. Repito, no sé si detrás de esto hay un intento bien intencionado de evitar que el pueblo se entere de los escándalos
del rito de la fecundidad o del paseíto en barca con una mujer embarazada y con un falo. No lo sé, pero desde luego es muy raro y no me parece que sea una casualidad. Se podía haber investigado en la Secretaría de Estado otro día y lo de Scalfari, repito, facilísimamente desmentible. Lo de Scalfari suena o huele a un favor de un periodista a un amigo sacando esa declaración, por supuesto falsa, sacando esa declaración y que la gente piense en eso y no en otra cosa. Lo que está pasando en el sínodo es muy serio y tiene algunas cosas, repito, que son escandalosas. Pero yo creo que al fondo de la cuestión, de verdad, al margen de si este ha dicho, si el otro no ha dicho, al fondo de la cuestión hay una cuestión, un asunto de fe. No creo que estemos ante una diferencia entre buenos y malos, no. Creo que estamos en una discusión, en una pugna profunda entre creyentes en la divinidad de Cristo y arrianos, neoarrianos, que ven a Jesús como un gran hombre, pero solo como un gran hombre. Y por eso, precisamente, porque es para ellos un hombre, se puede cambiar sin ningún problema sus enseñanzas, si es que dijo lo que dicen los evangelios que dijo. Pero incluso suponiendo que dijera lo que dicen los evangelios que dijo, ¿y qué más da? Si era solo un hombre, un gran hombre, pero solo un hombre, pues claro que se pueden cambiar sus enseñanzas, hay que ponerlas al día y no hay que estar esclavos de los dogmas o de la palabra de Dios o de la tradición. Repito, creo que es un debate de fondo entre los que creemos, pecadores o no pecadores, pero los que creemos en la divinidad de Jesucristo y los que han dejado de creer en la divinidad del Señor. Pero si creemos en la divinidad de Jesús, tenemos que tener paz y esperanza. Porque si creemos en la divinidad de Jesús, creemos que Él es el Señor de la historia y que Él es el que lleva adelante la Iglesia, también en este momento de tantas incógnitas y tantas provocaciones. Quizá esas provocaciones tengan precisamente como objeto buscar un resultado, porque cuando se provoca, y se provoca de forma deliberada, lo que se busca es que el provocado reaccione con la misma agresividad. Dicho de otra manera, lo que se busca es que se vaya. Y quizá quieren que los conservadores nos vayamos porque no tienen la seguridad de que si no nos vamos puedan hacer lo que quieren con lo que quede de la Iglesia. En todo caso, repito, es una cuestión de fe. Creemos en la divinidad de Cristo y en su humanidad. Creemos en la maternidad divina de María. Y porque creemos en esa divinidad de Cristo, estamos seguros de que el Señor es el dueño de la historia. Estamos en sus manos y eso nos hace tener paz y esperanza en medio de este caos y de esta confusión. Los que no creen en esa divinidad al final creen que son ellos los dueños de la historia y por eso intentan manipularla. Se han equivocado y se equivocan. Creemos que el Señor, Jesucristo nuestro Señor, es Dios verdadero y hombre verdadero. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.